Muy buenas noches, soy Reo Blanco. Gracias por continuar con nosotros en France 24. Quiero invitarlos a que se queden con nosotros durante este especial de noticias, donde analizaremos dos cambios de gobierno en Europa que tienen pocos precedentes. Primero, estaremos analizando las implicaciones de la destitución del jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, y cuáles son los retos del nuevo gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez. Por otro lado, hablaremos de Italia, donde luego de casi 3 meses sin gobierno, finalmente hoy se pudo consolidar uno que reúne a dos polos de esa nación europea, la derechista Liga Norte y el movimiento populista antiestablecimiento 5 Estrellas. Para eso me acompaña en el estudio Jorge Galindo, analista político y columnista del diario El País España. Bienvenido a France 24, gracias por estar con nosotros. Y de este lado tengo a Lorenzo Mayorelli, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia. Jorge, quiero empezar contigo hablando de España. ¿Cuáles son los retos del nuevo gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, pues el primer reto es conformarse, porque ni siquiera lo tiene conformado. Lo primero que hay que hacer es decidir una lista de ministros, al fin y al cabo, lo cual va a ser ya de por sí bastante difícil, porque no se sabe cuánto va a durar este gobierno. No estamos seguros de si es un gobierno de corto plazo, que irá a elecciones en breve, o si es un gobierno que durará. Y lo segundo será buscar apoyos parlamentarios para poder sacar adelante iniciativas, lo cual también será muy complicado, porque Pedro Sánchez, de partida, tiene 84 diputados en un congreso de 350. Tiene que llegar hasta 176. Y a partir de ahí lo que tiene que hacer es ir sumando con muchos grupos parlamentarios. Lo ha hecho ya una vez para colocarse en la Moncloa y para poder, digamos, ser el nuevo presidente del gobierno. Pero una cosa es unir a la gente contra alguien, contra el expresidente Rajoy, y otra muy distinta es unirla a favor de alguien para sacar adelante medidas. Ese va a ser, yo creo, el principal reto. ¿Ese apoyo de dónde lo puede sacar con mayor facilidad? Pues digamos que primero va a mirar hacia la izquierda, va a mirar hacia Podemos, el partido que está a la izquierda del partido de Pedro Sánchez, y va a buscar su apoyo en iniciativas de tipo social, para aumentar gasto público, redistributivas y demás. Pero con ellos no basta, necesita más. Entonces mirará hacia los partidos nacionalistas moderados, Partido Nacionalista Vasco, el Partido Coalición Canaria, partidos, digamos, que se van con quien les ofrece las mejores condiciones para su región. Pero ni siquiera con eso le basta. O sea que tiene que completar, y aquí tiene dos opciones: o se va con los independentistas catalanes, que hasta ahora estaban completamente enemistados con el Partido Socialista de Pedro Sánchez, porque están en puntos completamente opuestos de la cuestión territorial, o casi opuestos, o se va con Ciudadanos, con el Partido Liberal. Con los dos al mismo tiempo no puede, porque no se mezclan entre ellos. Entonces, estas son las dos opciones que tiene para completar los 176 diputados, y ninguna de ellas es muy fácil. Lorenzo, desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿cómo ve el bloque comunitario el gobierno de Pedro Sánchez? Bueno, yo he leído ya algunas críticas, pero creo que el gobierno de Sánchez se ha presentado como un gobierno europeísta, y entonces las primeras palabras que se han dicho son para tranquilizar los mercados, para tranquilizar la Unión Europea, que el gobierno español va a buscar la estabilidad y no va a poner en peligro la economía, el euro, la finanza. Lo mismo que ha pasado también en Italia. Las primeras palabras fueron dedicadas a eso. Italia no va a salir del euro, no va a ser un gobierno tan anti-europeo. Entonces, ahorita hablamos de ese tema italiano, pero quiero recordar lo que dijo Pedro Sánchez cuando aseguró que trabajará para mantener la cohesión y recuperar así la estabilidad del país, mientras que el mandatario saliente, Mariano Rajoy, agradeció a su partido y también aseguró que se siente orgulloso de dejar una nación en mejores condiciones que las que tenía antes, cuando llegó al poder. El informe es de Valentina Torres Sánchez. Veamos. Sabía que caminaba hacia su destitución. Es por ello que en su mensaje previo a la votación se despidió de su cargo como presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor, no lo hay mayor, haber sido presidente del Gobierno de España. Ha sido un honor dejar una España mejor de la que encontré. Sí. Fue entonces cuando se votó la moción de censura presentada por el PSOE. No. Votos a favor de la moción de censura, 180. Votos en contra, 169. Abstenciones, 1. Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara, queda aprobada la moción de censura. El candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara. Con ese resultado, Pedro Sánchez fue designado nuevo jefe del gobierno, el séptimo de la actual democracia española. Soy consciente de la responsabilidad que asumo, del momento político tan complejo que vive nuestro país.
y lo que puedo manifestar es que, además de ser plenamente consciente, voy a abordar todos los desafíos que tiene nuestro país con humildad, con entrega y sobre todo con mucha determinación. Posteriormente, la presidenta del Congreso de los Diputados sostuvo una audiencia con el rey Felipe VI en la que le comunicó la investidura de Pedro Sánchez. El monarca firmó su nombramiento y se espera que en los próximos días la decisión sea publicada en el Boletín Oficial del Estado para que Sánchez jure su cargo ante el rey. Entre los retos a los que se enfrenta el nuevo presidente del gobierno están crear alianzas en el Congreso, pues el Partido Socialista solo tiene 84 de los 350 escaños, establecer un diálogo en Cataluña para devolverle la estabilidad a esa comunidad y cumplir su promesa de mantener los presupuestos generales del Estado impulsados por el gobierno de Rajoy, pese a que el PSOE votó en contra. Jorge, vuelvo contigo. ¿Qué país recibe Pedro Sánchez? ¿Realmente un país mejor, como lo dijo el ex jefe de gobierno Mariano Rajoy? Pues según que entendamos por mejor. Desde luego la economía está creciendo, pero es cierto que queda un país mucho más desigual en términos sociales de lo que era España antes de la crisis. La crisis que se inició en 2008 ha roto el tejido social, socioeconómico español, sobre todo la juventud, la gente de mi generación de hecho, ha sufrido bastante las consecuencias de la crisis. Eso es un reto para Pedro Sánchez que tendrá que afrontar de alguna manera, porque el crecimiento no está llegando igual para todos. Y en términos políticos, yo no diría que España está mejor ahora que antes del gobierno de Rajoy, sobre todo por la cuestión catalana, que efectivamente es el mayor reto al que se enfrenta el país en décadas, diría yo. Ahora, ¿qué implicación tiene tanto para Rajoy como para el Partido Popular esta moción de censura y la destitución del líder de este partido? Bueno, la verdad es que está por ver. El Partido Popular es un partido que funciona de manera muy piramidal, o sea, tiene una estructura en la cual está el jefe del partido, que normalmente también es el jefe de gobierno, en caso de que esté en el gobierno, como era Rajoy hasta hace nada, y él, digamos que domina todo lo que está por debajo. La situación que estamos viviendo es completamente inusitada. Es la primera vez que un jefe de gobierno en España pierde una moción de censura, y llevábamos 4 mociones de censura en la historia de la democracia española, en 4 décadas. Entonces, no está claro qué pasa cuando esto le sucede a un partido tan piramidal. Está completamente descabezado, pero al mismo tiempo Rajoy sigue dominando el Partido Popular. ¿Cómo van a actuar la oposición interna a Rajoy, que existe, pero que está desorganizada ante este hecho? No lo sabemos. Es posible que se empiecen a mover piezas, pero como digo, la oposición a Rajoy dentro del partido no está unida y no es coherente y consistente consigo misma. Entonces tendrán primero que ponerse de acuerdo y después ver qué hacen con Rajoy. Eso significa cambios a esta estructura dentro del partido. ¿Qué cambios a lo mejor podríamos ver? Bueno, no son ciertos, pero a lo mejor puedes predecir algo. Pues. A ver, predecir es difícil porque es muy curioso. Teníamos a una persona que era hasta hace poco presidenta de la Comunidad de Madrid, la presidenta regional, Cristina Cifuentes. Ella era la principal opositora a Rajoy dentro del partido, digamos opositora callada, porque uno no se opone al jefe en voz alta, solo por debajito. ¿Qué pasó? Que es que Cristina Cifuentes dejó de ser presidenta de la Comunidad de Madrid hace 1 mes o 2 meses por un escándalo gigantesco en el cual ella había falsificado, se supone que podía haber falsificado su título de máster. Entonces, la principal opositora a Rajoy perdió su posición hace 1 mes o 2 meses. La credibilidad también. Y perdió completamente la credibilidad. Ni siquiera puede volver ya a decir, bueno, pues ahora vuelvo yo a sustituir a Rajoy. Entonces, y digo esto porque precisamente Cifuentes hablaba de horizontalizar un poco el partido, hacer una consulta interna, lo que en España se llama elecciones primarias. Pero claro, ahora no hay nadie poniendo esto sobre la mesa en el Partido Popular. Hay algunos referentes, gente joven, un poco más joven que Rajoy, lo cual no es difícil porque Rajoy ya tiene una edad, y para intentar hacer un recambio generacional dentro del partido. Y ese recambio pasaría por un partido más abierto a la sociedad y más horizontal, lo cual yo creo que sería beneficioso, porque el partido no responde a la situación actual de la política española, y lo hemos visto. A Rajoy, en cualquier otro lugar, le habrían echado sus propios compañeros de partido. Claro. En España ha tenido que ser un cambio de mayoría dentro del Parlamento, dentro del Congreso. Entonces, yo quiero pensar que quizás avanzamos hacia un Partido Popular más horizontal, pero no estoy seguro de que vaya a ser así. Seguimos analizando este tema en el estudio, pero antes quiero que veamos lo que dijo nuestra corresponsal en Madrid, Margot Subra Gómez. Escuchemos. Pedro Sánchez formará su gobierno la semana que viene y, como dijo esta mañana ante el Congreso, ahora a trabajar, porque son muchos los desafíos que esperan al nuevo presidente. Ha dicho que les abordará con humildad, entrega y determinación. Dice que quiere recuperar la normalidad institucional y luchar
contra la corrupción, el gran tema que permitió que la moción se aprobase. También quiere restablecer los puentes rotos, el diálogo con Cataluña, aunque dijo que rechaza el pensamiento del presidente de la Generalitat, Quim Torra, pero sabe que ha contado con él, con su apoyo para ser investido, entonces se encuentra en una situación delicada. Pedro Sánchez quiere formar un gobierno 100% socialista, pero los demás grupos de oposición quieren participar en una gran coalición, por lo tanto tendrá que manejar un mosaico ideológico porque no puede gobernar con solo 84 diputados socialistas. Podemos y los independentistas catalanes ya han presentado vetos a la totalidad de los presupuestos que acepta ahora el PSOE durante la tramitación en el Senado. Parece que las dificultades ya han empezado para Pedro Sánchez. Pero ¿quién es Pedro Sánchez, el nuevo presidente del gobierno español? Más en el informe de Federico Cue Barberena. Es el elegido para devolver el socialismo al Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez asume la presidencia del gobierno español tras impulsar la moción de censura contra Mariano Rajoy. El líder del Partido Socialista Obrero Español se convierte en el tercer presidente de esa formación desde el regreso de la democracia en 1977. Con solo 84 diputados de su partido, sobre un total de 350, su gobierno promete apuntar a la unidad. Somos muy conscientes de la complejidad que vamos a manejar, que vamos a gestionar, y por eso pido a esta Cámara y singularmente al Partido Nacionalista Vasco su comprensión, su empatía y su predisposición. Desde 2015, Sánchez ejerció como líder opositor a Rajoy en el Parlamento, pero en 2016 renunció a su escaño para evitar facilitar la reelección del líder del Partido Popular. Esa decisión le costó su destitución como secretario general del PSOE. Pese a esto, este economista de 46 años volvió a ser electo al frente de la agrupación socialista en mayo de 2017 y llega al gobierno español en una situación inédita, ya que no forma parte del Parlamento. En este panorama, lograr gobernabilidad será su gran desafío y para eso mantendrá medidas del Ejecutivo saliente. El programa de estabilidad, señorías, va a garantizar el mantenimiento de los presupuestos generales del Estado aprobados por esta Cámara y todavía pendientes de tramitación en el Senado. Es una decisión que asumo desde la responsabilidad para garantizar la gobernabilidad de nuestro país en un momento extraordinariamente complejo. Para transitar su gobierno, Sánchez tendrá que pactar con la ascendente izquierda de Podemos, los independentistas catalanes y los nacionalistas vascos, una alianza amenazada por la posible inestabilidad. Jorge, la pregunta del millón con este nuevo gobierno, ¿cuáles son los escenarios posibles en relación de Cataluña con el gobierno central? Es la pregunta del millón dentro y fuera de España. De hecho, yo creo que incluso los inversores no están tan preocupados por qué va a pasar en términos de política económica, sino por qué va a pasar con Cataluña, y por eso están nerviosos. En teoría, la posición del Partido Socialista debería ser una posición de acercamiento hacia las posiciones de los independentistas catalanes. Lo que pasa es que una gran mayoría de los independentistas catalanes, y hablo tanto de los partidos como de los votantes, están instalados en lo que llamamos la unilateralidad, es decir, la decisión de convertirse en un Estado soberano separado de España sin tener nada que ver con la Constitución. Claro, hasta ahí el PSOE y Sánchez no puede llegar. Ellos pueden, digamos, andar un poco, pero necesitan que el independentismo ande otro poco. ¿Para eso qué hace falta? Hace falta romper la coalición independentista. Hace falta que el independentismo no está formado por un solo partido. Hay varios partidos, hay varias sensibilidades, como pasa en cualquier movimiento. Hay gente más legitimista, dogmática, y gente mucho más pragmática. Lo que necesita Sánchez es atraer a los pragmáticos del independentismo hacia él. ¿Cómo? Con propuestas de reforma constitucional, con propuestas de descentralización, con ese tipo de propuestas. Pero claro, solo puede llegar hasta donde puede llegar, porque sus votantes tampoco están dispuestos a que él ceda mucho más allá. Entonces, a mí me gustaría ser optimista, me gustaría pensar que se van a encontrar en mitad del camino, pero después de ver los datos de las encuestas y de ver dónde están los votantes de ambos lados, del lado independentista y también del lado constitucionalista, la verdad es que no puedo ser muy optimista. Espero que sí, espero que se rompan las dos coaliciones, que se rompan los bloques y que se genere un espacio de encuentro, pero me temo que los bloques son bastante monolíticos y bastante estables en ese sentido. Ahora, ¿por qué Rajoy se quedó sin el apoyo del Congreso? Quiero que veamos primero y recordemos lo que fue la vida política del expresidente del gobierno español y luego me responde esa pregunta. Buenos días. A lo largo de su trayectoria ha sido conocido por resistir todos los embates de la política. Mariano Rajoy, de 63 años, es un político muy experimentado
Inició su carrera en 1981 como diputado en Galicia. Este licenciado en Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela fue nombrado miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular en enero de 1989. El 3 de marzo de 1996, el Partido Popular venció en las elecciones con más de 9 millones de votos y Rajoy renovó por tercera vez su escaño en el Congreso. Solo 2 meses después, fue nombrado ministro de Administraciones Públicas. De ahí, integró diferentes gabinetes de José María Aznar de 1996 a 2004. En ese mismo año, parecía que Rajoy se convertiría en el jefe del gobierno, pero el efecto de los atentados islamistas radicales en Madrid, 3 días antes de las elecciones, llevó al PP a la derrota frente al socialista José Luis Rodríguez Zapatero. A finales de 2011, el PP ganó en las elecciones por mayoría absoluta y Rajoy fue investido como presidente del gobierno. Tras acabar su primer mandato en diciembre de 2015, la crisis económica y la corrupción le pasaron factura, y el PP ganó los comicios, pero perdió ampliamente la mayoría absoluta. El 28 de agosto de 2016 se firmó un pacto para investirlo nuevamente como presidente de gobierno, cargo que debería finalizar en 2020. Durante su más reciente periodo, Rajoy afrontó los atentados yihadistas en Barcelona el 17 de agosto de 2017 y el referéndum de independencia de Cataluña el 1 de octubre del mismo año. Retomamos la pregunta, ¿por qué se quedó sin el apoyo del Congreso entonces? Pues es una fantástica pregunta porque yo, sinceramente, mi opinión personal es que Pedro Sánchez no esperaba que la moción tuviese éxito. Yo creo que Pedro Sánchez lanzó este reto para ver si conseguía cambiar esta mayoría, esperando que no la iba a cambiar, esperando que el PNV, los nacionalistas vascos moderados, como digo, y que Ciudadanos iban a mantener el apoyo a Rajoy y que por tanto se iban a retratar, o él los iba a poder retratar ante la opinión pública como los soportes de la corrupción. ¿Qué creo que sucedió? Creo que lo que sucedió fue que Pedro Sánchez partió con una mayoría mayor de la que esperaba y lo hizo gracias al apoyo incondicional de Podemos y de los nacionalistas catalanes. Los nacionalistas vascos en ese momento se vieron ante una elección muy difícil, que es, ¿somos los únicos que nos vamos a quedar del lado de Rajoy o nos vamos con Sánchez? Entonces se estableció un diálogo entre el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco, en el cual, digamos que Sánchez mejoró la propuesta de Rajoy en términos de beneficios para el País Vasco y demás, y además les ofreció no ser los únicos que se quedaban sosteniendo al gobierno corrupto de Rajoy, o mostrado como corrupto por la sentencia de Gürtel. Y pues los vascos, al final, que son muy pragmáticos, este partido es un partido enormemente pragmático, decidieron moverse. Al final la mayoría que se ha movido por 5 o 6 escaños, no más. No ha sido un gran cambio. Han sido estos 5 o 6 escaños que han pasado de un lado al otro. Lo que pasa es que cuando tienes un parlamento muy fragmentado, 5 o 6 escaños son fundamentales. Ahora, ¿por qué pasó todo esto? Por la sentencia del llamado caso Gürtel, con la que el Partido Popular se convirtió en el primer movimiento político condenado por corrupción durante la democracia española. Además, fue la principal motivación del PSOE para presentar esta moción de censura de la que venimos hablando contra el expresidente Mariano Rajoy. De acuerdo con los socialistas, la decisión acaba con la credibilidad del mandatario, por lo que era inaceptable que siguiera en el poder. Veamos el informe de Valentina Torres Sánchez y seguimos analizando este tema en el estudio. El llamado caso Gürtel se refiere a la trama de corrupción en la que el empresario Francisco Correa, a través de su conglomerado de empresas, pagó numerosos sobornos a funcionarios del Partido Popular para obtener contratos a nivel estatal, regional y local. La investigación inició en 2008 y el escándalo estalló un año después. El pasado 24 de mayo, la Audiencia Nacional Española emitió la primera sentencia en firme del caso, sobre la denominada Época 1, en la que se juzgaron los hechos ocurridos entre 1999 y 2005. La decisión determina que durante esos años se tejió una estructura de colaboración estable y consistente en prestación de múltiples y continuos servicios, pero en paralelo se creó un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local, a través de su estrecha y continua relación con influyentes militantes del Partido Popular. La sentencia condenó a 29 de los 37 acusados por el caso, entre ellos Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama, a 51 años y 11 meses de cárcel. De igual forma, determinó que existió una caja B o contabilidad paralela del Partido Popular en la que se anotaban los sobornos recibidos por los integrantes del movimiento político. Por ello, el extesorero Luis Bárcenas, responsable de las finanzas del PP, fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión.
Asimismo, la decisión condenó al Partido Popular a pagar 245.000 euros por lucrarse en la trama, lo que lo convirtió en el primer partido español sentenciado durante la democracia. Jorge, para finalizar, ¿qué representa este hecho para la democracia española que terminó con la destitución de Mariano Rajoy? ¿Y por qué él no renunció cuando ya tenía la sentencia pues cantada prácticamente? ¿Por qué esperó a ser destituido? Bueno, hubo negociaciones. Él creo que ofreció la renuncia a Ciudadanos, al PNV, a sus socios actuales de gobierno, que después el PNV dejó de serlo, y la ofreció a cambio de que ellos votasen a un candidato de su elección, una candidata probablemente, Soraya Sáenz de Santamaría, la ex vicepresidenta. Pero yo lo que creo es que ahí fue Ciudadanos quien decidió que no iba a darle el apoyo, que no iba a facilitarle al Partido Popular la regeneración interna, porque Ciudadanos compite electoralmente con el Partido Popular por votos de centro y centro-derecha. Claro, ¿qué significa esto para la democracia española? ¿Qué significa la caída de Rajoy? Yo lo que creo que significa, o lo que quiero pensar que significa, es que hemos tenido una sentencia del Poder Judicial que el Poder Legislativo ha recogido para descabezar al Poder Ejecutivo ante un caso de corrupción. O sea, si lo ves desde ese punto de vista, lo que puedes decir es el sistema funciona, pero yo no sería tan optimista o tan ingenuo como para pensar que eso se acaba ahí. Yo creo que lo que hemos visto también es un aprovechamiento estratégico por parte de Pedro Sánchez de esta situación. Ha visto una ventana de oportunidad con la que podía cambiar estos 5 o 6 votos que le daban a él la mayoría. Si yo ahora mismo estuviese viendo que Sánchez va a proponer una batería de medidas contra la corrupción, de cambios institucionales de calado para que esto que pasó con el PP no se repita con otro partido, estaría creyendo que realmente estamos mirando hacia el futuro. Pero, sin embargo, a mí me parece más que estamos en un círculo vicioso de debate partidista en el que no hay propuestas, digamos, consensuadas de Estado para acabar con la corrupción. Sino una pelea por el poder, digamos así. Eso es lo que me temo. Bueno, ahora pasamos a hablar de nuestro segundo tema, la juramentación del nuevo gobierno italiano. Luego de varios días de incertidumbre, el presidente Sergio Mattarella juró al nuevo primer ministro Giuseppe Conte, cuyos 18 ministros también se posesionaron esta mañana. Para entrar en contexto, veamos el siguiente informe que ha preparado Blanca Castro. Una ceremonia que puso fin a los 3 meses de estancamiento político en Italia. Con Giuseppe Conte se instala un nuevo gabinete que incluye ministros del partido antisistema, el Movimiento 5 Estrellas y el partido de la Liga Norte con un discurso antimigración y euroscéptico. Una coalición de gobiernos sin precedentes en Italia. Trabajaremos intensamente para lograr nuestros objetivos políticos, los cuales planteamos en nuestro proyecto de gobierno. Trabajaremos con determinación para mejorar la calidad de vida de todos los italianos. Los objetivos: deportaciones masivas, introducir una moneda paralela, abolir el pacto fiscal con la Unión Europea y reforzar relaciones con Rusia. Sin embargo, el reto principal sería un común entendimiento, ya que la Liga Norte, de extrema derecha, tiene una postura dura sobre la migración, a diferencia del Movimiento 5 Estrellas con una visión más tolerante. La sensación es que comunque c'è una novedad. Mi sensación es que esto es algo nuevo. Al menos este gobierno corresponde a una innovación electoral y es un hecho positivo que es parte de nuestra democracia. Y si es correcto tener este gobierno, pronto veremos si termina siendo bueno o malo. Farà bene o farà male, sí. En Bruselas, la nominación del euroscéptico Paolo Savona como ministro de Asuntos Europeos ha desconcertado a la comunidad europea. El presidente Juncker está comprometido en trabajar con el nuevo gobierno de Italia para atacar los diferentes retos que Italia y Europa enfrentan hoy, como la migración y otros más. La crisis migratoria y 2 décadas de estancamiento económico llevaron a los italianos, fundadores de la Unión Europea, hacia el euroescepticismo. Lorenzo, ahora vas a tener la mayor parte de protagonismo en lo que nos queda de especial. Este sí que es un gobierno inédito hasta para Italia, que ha visto toda clase de crisis política. Quiero que empecemos hablando de cómo estos partidos, estos movimientos, el Movimiento 5 Estrellas y la Liga, llegaron a una coalición siendo tan diferentes. Hablemos un poco de esto para entrar en contexto a los televidentes. Bueno, desde que el partido del Movimiento 5 Estrellas salió como el partido más votado y la Liga fue el tercer partido más votado, ellos son los únicos 2 partidos que pueden formar una mayoría parlamentaria. Entonces, el problema es que son 2 partidos considerados antisistema o populistas,
que no se reconocen en el esquema del continuum derecha-izquierda. Y además tienen el defecto, según gran parte de la opinión pública internacional, de ser bastante euroscépticos y antieuropeos. Entonces han tenido que hacer muchas negociaciones, por eso que la formación de este gobierno se ha demorado casi 3 meses. Y al final han logrado un acuerdo, un documento de casi 60 páginas donde delinean el programa de gobierno para los próximos años. El presidente Mattarella al comienzo no quiso dar el encargo a estos 2 partidos porque se proponía como ministro de la Economía el profesor Savona, que en pasado había tenido posiciones muy fuertes en contra de la Unión Europea, en particular quería proponer la salida de Italia del euro. Eso obviamente el presidente Mattarella no lo podía aceptar, no lo quiso aceptar y quiso dar el encargo a un técnico, a un tecnócrata que se llama Carlo Cottarelli, que era un hombre del Fondo Monetario Internacional. Pero el tema es que esta persona no iba a tener la mayoría en el Parlamento, entonces tenía que ser un gobierno técnico de minoría. Y eso preocupó mucho los mercados. La bolsa italiana se cayó, el tipo de interés sobre los bonos italianos subió, y entonces el presidente Mattarella quiso volver atrás y sí, esta vez otorgar el encargo al Partido 5 Estrellas y a la Liga de Salvini, que para ponerse de acuerdo eligieron un hombre neutral, el profesor Giuseppe Conte, que es un profesor de Derecho, es una persona que no tiene experiencia política, pero sí fue puesto en ese lugar porque es una persona muy seria y puede dar una apariencia por lo menos de estabilidad y de seriedad a este nuevo gobierno. Antes de seguir analizando este tema, veamos cómo está conformado el nuevo gabinete italiano en ese informe de Andrea Maya. Después de meses de estancamiento político, los partidos populistas de Italia eligieron a un profesor de Derecho para gobernar el país. Giuseppe Conte es un político novato cuyo nombramiento se produjo después de que el Movimiento 5 Estrellas y el Partido de la Liga resucitaran sus conversaciones para hacer una coalición. Conte liderará el primer gobierno de coalición populista de la nación. Trabajaremos intensamente para alcanzar el objetivo político que habíamos anticipado en el acuerdo de gobierno. Trabajaremos con determinación para mejorar la calidad de vida de todos los italianos. Como parte del nuevo gabinete, los líderes de los partidos populistas ocuparán el cargo de viceministros. Encargado de Interior estará Matteo Salvini, miembro de la Liga. Como líder de un partido antimigración, Salvini prometió la deportación masiva de inmigrantes y la construcción de centros de detención en toda Italia. Por su parte, Luigi Di Maio, del Movimiento 5 Estrellas, asumirá el Ministerio de Trabajo. Su nombramiento podría marcar grandes cambios en las políticas laborales y ambientales. A principios de esta semana, Paolo Savona fue la primera opción para ocupar el Ministerio de Economía. Sin embargo, la medida fue rechazada por el presidente Sergio Mattarella. Los mercados globales temblaron, pues Savona es conocido por ser un duro crítico de la zona euro. En el nuevo gabinete, él será el ministro de Asuntos Europeos. Giovanni Tria, profesor de Economía y relativamente desconocido en la política, asumirá el puesto de ministro de Economía. La próxima semana, el nuevo gobierno de coalición enfrentará un voto de confianza en ambas cámaras del Parlamento. Dejemos que sea Natalia Mendoza, nuestra corresponsal en Roma, quien nos amplíe un poco más sobre este nuevo gabinete italiano. 18 ministros, entre ellos 5 mujeres, componen el gabinete del nuevo gobierno italiano dirigido por el abogado Giuseppe Conte. Como era de esperarse, los líderes de los 2 partidos políticos que apoyan este gobierno, Luigi Di Maio, el jefe del Movimiento 5 Estrellas, y Matteo Salvini, el líder de la Liga, entran con fuerza en cargos de viceprimeros ministros. Además, Luigi Di Maio queda al frente del Ministerio de Desarrollo Económico y de Trabajo y el Ministerio de Interior queda
queda en manos de Matteo Salvini. Es de esperarse un giro radical en las políticas de inmigración, con un plan masivo de expulsión de inmigrantes clandestinos. El euroescéptico Paolo Savona, quien había sido vetado por el presidente de la República, Sergio Mattarella, permanece en el gobierno, pero no como ministro de Economía, como se creía hace algunos días, sino como ministro de Asuntos Europeos. Será seguido muy de cerca por el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Enzo Milanesi, un europeísta convencido, quien será la figura moderada que representará a este gobierno en el exterior. Finalmente, en la cartera de Economía queda Giovanni Tria, un profesor de Economía de 69 años, quien no está a favor de que Italia abandone el euro. Jorge, ¿qué tan duradero puede ser un gobierno entre dos grupos tan opuestos? ¿Cuál es la duración media de los gobiernos en Italia? Es como 18 meses, si no estoy mal, sino 18, 19 meses. En Italia en general los gobiernos duran poco. Y no solo o no principalmente siquiera porque Italia sea Italia, sino por el tipo de sistema parlamentario que tienen. Igual que en España, la moción de censura es lo que se llama constructiva. Es decir, uno tiene que formar una mayoría alternativa para poder echar al gobierno. En Italia, digamos que el cambio de gobierno es mucho más fácil, es mucho más rápido por las reglas constitucionales que tiene. Entonces, claro, la verdad es que si hemos visto en el pasado gobiernos, digamos, más homogéneos ideológicamente, que han durado poco, pues en este, no solo por la heterogeneidad ideológica, sino también, yo creo, por la falta de experiencia de muchos de los que forman el gobierno. En Italia y también en España sabemos mucho de esta tensión entre queremos gente que no sean políticos profesionales, queremos gente nueva, gente fresca, pero también queremos gente que trabaje por y para nosotros y que demuestren un cierto grado de competencia. Y en esta tensión, ahora mismo el actual gobierno italiano ha escogido situarse del lado de caras nuevas, gente distinta y demás. Yo creo que cuando uno toma esa decisión, que es perfectamente válida, paga un peaje en términos de estabilidad por una cuestión de experiencia. Porque él sabe más el diablo por viejo que por diablo, como decimos en España. Así es. Lorenzo, vuelvo con usted. ¿Qué va a pasar con la inmigración? Que es un tema que ha causado tanta polémica y tanta controversia en Italia con esta formación de coalición. Bueno, Italia tiene el tema de la inmigración es mucho más fuerte de lo que es en España, en cuanto Italia recibe una gran cantidad de migrantes, tanto regulares como irregulares, y también muchos refugiados que huyen de la guerra, sobre todo la guerra de Siria. El tema es que esta gran cantidad de personas que llega también presenta un gran nivel de gastos para el Estado italiano y mucha gente no está de acuerdo, por eso han decidido votar la Liga Norte. No solo esto, los sondeos, las encuestas en Italia están mostrando que si se llegaran a nuevas elecciones, el partido de la Liga Norte ganaría aún más votos de lo que ganó a la última elección. Entonces ese tema es muy vivido, muy sentido por parte de los electores italianos. Lo que propone Salvini obviamente es deportar, es repatriar a todos los inmigrantes ilegales, es decir, los inmigrantes sin papeles. Aunque el norte de Italia especialmente tiene una gran necesidad de mano de obra, entonces no quieren poner un freno a la inmigración totalmente, pero sí quieren de un lado que se recupere la legalidad y del otro lado que la Unión Europea reparta más esta carga que en este momento está gravando solamente sobre Italia. Muchos países, especialmente los de la Europa del Este, no quieren recibir ningún refugiado. Otros países, como España, reciben muy poquitos. Y entonces el ministro de Interior, que va a ser Salvini, va a tener una posición muy fuerte con este tema. Pero las primeras palabras que pronunció sobre el tema fue el nuevo gobierno va a buscar un acuerdo con la Iglesia Católica sobre el que va a ser el tema de la migración. Entonces sí vamos a seguir recibiendo como quiere el Papa Francisco, pero también vamos a controlar más esos flujos. Esa por lo menos es la idea de Salvini. Ahora veamos cuáles son los desafíos de este nuevo gobierno. En el informe de Tristán Ustianowski seguimos analizando en el estudio. Es la garantía del nuevo gobierno Conte frente a las exigencias del presidente de la República, Sergio Mattarella, a cambio del euroescéptico controvertido Paolo Savona,
Giovanni Tria es favorable a la permanencia de Italia en la zona euro. Este economista de 69 años tendrá la pesada tarea de levantar al país y llevar a cabo la política anti-austeridad prometida por su gobierno. Cercano a las ideas de la Liga acerca del régimen fiscal, apoyó, por ejemplo, el proyecto de flat tax, un impuesto de 15 a 20% según los ingresos, pero se mostró más crítico frente a la propuesta de salario universal del Movimiento 5 Estrellas. Giovanni Tria es la nueva figura fuerte del gobierno, lo cual debería tranquilizar a los socios europeos de Italia. No obstante, Paolo Savona se queda con el Ministerio de las Políticas Europeas. En el programa, más soberanía y un repaso de las normas de gobernanza de la Unión Europea. El presidente de la Comisión Europea aseguró su plena confianza en el nuevo ejecutivo italiano a través de su portavoz. Tenemos una plena confianza en la capacidad y voluntad del nuevo gobierno de comprometerse de manera constructiva con sus socios e instituciones europeas, con el fin de mantener el papel central de Italia en el proyecto común europeo. La política migratoria es el tercer desafío del gobierno de Giuseppe Conte, y es el líder de la derechista Liga, Matteo Salvini, quien estará al mando de la política interior italiana. Su prioridad es una lucha drástica contra la inmigración ilegal. Plantea expulsar a 500.000 indocumentados en un lapso de 5 años. Jorge, retomo con usted. ¿Cómo afecta la crisis italiana a la Unión Europea y realmente se puede lograr esa repartición equitativa de migrantes, como lo decía también Lorenzo anteriormente? Yo creo que de alguna manera la tenemos que lograr. Es uno de los... Desde un punto de vista humanitario probablemente es el reto más importante al que nos enfrentamos. En España no se vive tanto porque, como bien decía aquí el profesor, realmente para nosotros la inmigración no es como un asunto central del debate político. A pesar de que hemos recibido bastante inmigración, afortunadamente la hemos absorbido políticamente de una manera muy razonable. Lo que pasa es que esto es un problema, es uno de los primeros problemas realmente europeos a los que nos enfrentamos. Y no estamos, yo creo que estamos mostrando las costuras del proyecto europeo, del hecho de que al fin y al cabo somos 28 naciones intentando ponernos de acuerdo en lo mínimo posible con este tema. Y yo creo que Italia es un ejemplo muy claro de por dónde están las costuras. Italia es el país donde el euroescepticismo es más alto por cuestiones estructurales que van mucho más allá de la inmigración. Pero la inmigración suma a esto. Y desde luego, con este nuevo gobierno, a pesar de que no se ponga en riesgo el proyecto europeo, ni mucho menos, yo creo, sí que desde luego se introduce un elemento de tensión en estos 28 estados, dentro de poco 27, si el Reino Unido se acaba yendo, que siempre estamos un poco ahí a la gresca, es decir, debatiendo y peleando por ver quién cede menos en lugar de quién aporta más al proyecto europeo. Yo creo que esta dinámica se tiene que romper por algún sitio en términos positivos. Y a mí lo que me gustaría ver es que, igual que tenemos en Italia un gobierno, por supuesto completamente legítimo, que tiene posturas más escépticas con respecto al proyecto, que en otros lugares, otros gobiernos tomen posturas casi euroentusiastas, subrayando los beneficios que ha tenido la Unión Europea para muchos ciudadanos, en España también, en términos materiales directamente, y por tanto, digamos, sirviendo de contrapeso en ese sentido. Yo no sé si Pedro Sánchez estará en disposición de hacerlo. Me gustaría que así fuese, la verdad, pero la verdad es que yo lo veo difícil. Lo veo difícil. Lorenzo, ¿qué pasará con la economía italiana con ese nuevo gobierno? ¿Se va a mejorar? Bueno, los mercados financieros ya se han recuperado, ya el hecho de tener un gobierno es un hecho positivo para los mercados y entonces se han un poquito tranquilizado. La economía es muy difícil que se recupere porque son factores que van más allá de lo que puede hacer un gobierno en poco tiempo. Seguramente que hay preocupación porque de un lado el nuevo gobierno quiere introducir un nuevo gasto público como subsidio de desempleo, introducir un salario mínimo. Del otro lado también está prometiendo que quiere bajar los impuestos. Entonces, de alguna manera, el nuevo ministro de Economía, Tria, está proponiendo un aumento del IVA. Y eso puede deprimir los consumos internos de Italia, aunque no va a afectar las importaciones. Entonces, muy difícil decirlo. Italia ya es el país que lleva la crisis más larga, no ha habido una recuperación desde la crisis de 2008.
y entonces todo el mundo está esperando cómo Italia va a salir de la crisis. Ya nos estamos acostumbrando más que una década repitiendo esta cuestión. Jorge, brevemente, ¿cómo afecta esta crisis italiana en la Unión Europea? Yo creo que la pone a prueba. Yo creo que, para decirle una frase, la Unión Europea se está encontrando retos uno después de otro y en este caso la pone a prueba. Y la pone a prueba en un momento muy interesante en el cual, como vimos ayer, Trump ha decidido iniciar una guerra comercial contra México y contra la Unión Europea. Entonces, justo ahora, cuando desde ese punto de vista necesitamos que cada gobierno aporte más al proyecto europeo, tenemos inevitablemente, en contexto democrático, tensiones de gente que dice, cuidado, vamos más despacio, vamos a ver cómo evoluciona esto. Entonces, va a ser muy interesante ver cómo la Unión Europea lidia con ese reto que al fin y al cabo es común, o esos retos, la inmigración del que hablábamos antes, los aranceles comerciales por parte de Estados Unidos, retos externos que deberían unir a la Unión Europea y otros que en realidad sirven como elementos, si no de separación, sí de cautela y escepticismo que vienen desde dentro. Entonces va a ser como una tensión doble, interna y externa, a la cual nos vamos a tener que enfrentar y que yo espero que al final acabe contribuyendo a construir un proyecto europeo más legitimado con los ciudadanos y también más sólido de cara al escenario internacional. Jorge, te quiero agradecer por estar esta noche con nosotros en France 24. Jorge Galindo, analista político y columnista del diario El País de España. Gracias también le quiero agradecer a usted, profesor Lorenzo Mayorelli, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de los Andes, aquí en Bogotá, en Colombia. Muchas gracias. A ustedes también gracias por acompañarnos durante este especial de noticias, donde analizamos un poco el contexto político español y también el italiano. En minutos, más noticias aquí en France 24.